Imagina el olor de 1.000.000 de cuerpos pudriéndose bajo el sol, sin nadie que los entierre. En 1347, la muerte no era un misterio, era tu vecina de al lado. No podías correr, no podías rezar. Si despertabas con una mancha negra en la piel, tus propios padres te clavaban la puerta por fuera para dejarte morir en la oscuridad. Hoy te voy a contar la historia de cuando la humanidad tocó el fondo del abismo, y cómo el mundo se convirtió en un cementerio sin fin. Imagina que despiertas hoy con una ligera fiebre. Una molestia insignificante, quizás un resfriado. Pero al mirarte al espejo, notas algo, un bulto pequeño y duro en tu cuello, del tamaño de una nuez. Para el mediodía, ese bulto se ha vuelto negro y late con un dolor insoportable. Tus pulmones empiezan a encharcarse en un fluido espeso, y cada vez que toses, lanzas al aire millones de asesinos invisibles que buscan un nuevo hogar. En el año 1347, esto no era una pesadilla de ficción. Era la sentencia de muerte de un continente entero. Europa no fue golpeada por una guerra, ni por una hambruna. Fue invadida por un enemigo de apenas 2 micras de ancho. Un enemigo que bajó de las bodegas de 12 galeras genovesas en el puerto de Mesina, no con espadas, sino en el vientre de las ratas. Lo que los guardias encontraron al subir a esos barcos no eran marineros, sino cáscaras humanas que suplicaban un final que la naturaleza se negaba a darles con rapidez. La Yersinia pestis no es una bacteria común. Es, desde un punto de vista evolutivo, una obra maestra del terror biológico. Su método de propagación es de una crueldad matemática. Todo comienza con la pulga. Este parásito succiona la sangre infectada de una rata hasta que su propio sistema digestivo queda bloqueado por una masa sólida de bacterias. La pulga, hambrienta y desesperada porque no puede alimentarse, muerde cualquier cosa que desprenda calor. Al hacerlo, vomita la infección directamente en el torrente sanguíneo humano. Una vez dentro de ti, la bacteria no pierde el tiempo. Viaja por tus vasos linfáticos hasta los ganglios, convirtiéndolos en incubadoras de pus y necrosis, los famosos bubones. El sistema inmunológico se colapsa. La sangre deja de circular en tus extremidades, provocando que tus dedos, tu nariz y tus labios mueran y se vuelvan negros mientras tú sigues plenamente consciente. Estás viendo cómo tu propio cuerpo se pudre antes de que tu corazón deje de latir. Pero el horror físico fue solo el principio. El verdadero trauma fue el colapso de la moral humana. Las crónicas de la época, como las de Boccaccio, relatan escenas que desafían la comprensión: padres que abandonaban a sus hijos al ver la primera mancha negra, sacerdotes que cerraban las puertas de las iglesias con llave mientras los fieles gritaban fuera, ciudades enteras que se convertían en morgues al aire libre donde el aire pesaba tanto que parecía asfixiar a los vivos. No había medicina, solo superstición y fuego. Se quemaban especias, se sacrificaban animales y la gente se azotaba en las plazas buscando un perdón divino que nunca llegaba. La estructura misma de la sociedad se deshizo. El dinero dejó de tener valor, las cosechas se pudrieron en los campos porque no quedaba nadie para recogerlas y el silencio se convirtió en el único habitante de miles de aldeas. Europa se convirtió en un inmenso osario bajo el sol de verano, y el olor a carne descompuesta era tan omnipresente que la gente olvidó cómo olía el aire limpio. En medio de este caos, surgieron las figuras más icónicas y aterradoras de la historia, los médicos de la peste. Envueltos en túnicas de cuero encerado y protegidos por máscaras con picos de pájaro, caminaban entre los muertos como heraldos de otro mundo. Hoy sabemos que sus máscaras no eran para asustar, sino que contenían paja y hierbas aromáticas para filtrar lo que ellos llamaban miasma. Pero para un campesino del siglo XIV, ver a un hombre pájaro doblando la esquina de su calle era la señal definitiva de que la muerte había reclamado su hogar. Estos médicos no curaban, su función era burocrática y macabra. Contaban cadáveres, realizaban autopsias brutales para entender el origen del mal y marcaban las puertas con cruces rojas, condenando a familias enteras a morir encerradas para evitar que la plaga se extendiera. Bajo el cristal de sus ojos, solo había fatiga y el reflejo de una civilización que se borraba a sí misma. Hoy miramos al pasado con la arrogancia de la ciencia moderna. Creemos que somos intocables. Pero la peste negra no fue derrotada por la medicina, sino porque se quedó sin gente a la que matar. Mató a más de 50 millones de personas, reduciendo la población mundial de una manera que hoy nos parece imposible. Y aquí está el dato que debería quitarte el sueño: la bacteria no ha desaparecido.
Sigue ahí afuera, durmiendo en las colonias de roedores de Asia y América, mutando en laboratorios de bioseguridad y esperando el momento en que nuestra globalización le ofrezca un nuevo billete de primera clase. La historia no es un camino hacia adelante, es un ciclo. Y la próxima vez que sientas un escalofrío o un pequeño bulto en tu piel, recuerda, la naturaleza siempre reclama sus deudas. A veces, el silencio es el grito más fuerte de la historia. Europa tardó 200 años en recuperar el nivel de población que tenía antes de 1347. Pero no te equivoques, la plaga no fue vencida, solo se retiró a las sombras. Mientras ves este vídeo, la Yersinia pestis sigue viva, oculta en el permafrost que se derrite o en el sistema digestivo de una pulga en algún lugar remoto. La verdadera pregunta no es si volverá, sino si seremos nosotros los que, en nuestra arrogancia, le abriremos la puerta de nuevo. Si este viaje al lado más oscuro de nuestra historia te ha estremecido, suscríbete. Esta semana despertaremos otra pesadilla que la ciencia aún no puede explicar. Mantén los ojos abiertos, y vigila tu piel.